Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Línea 1 también va en diariousach.cl, TV USACH en el 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y por supuesto, las redes sociales, todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Verde Nilo. Verde Nilo, sí. ¿Cómo está Alejandro Me acordé Guillé? de Egipto. ¿Sí? Bueno, look también, porque es el corte del vestido para quienes no nos están viendo y solo escuchando por la radio. Elegante y casual. Sí. Usted está a la But moda. expensive. No, Sí. tampoco. ¿Tan carito? No. No, si soy se funcionaria ve. pública, no más. No me haga Como eso si cuando eso estoy fuera. al aire. Oye, como si eso fuera problema. Oiga, miércoles ya 14 de enero, tú ya lo decías antes de salir al aire, estamos prácticamente mediados de mes de este año 2026, el primer mes del año 2026, y la verdad que ha pasado tanto que yo realmente estoy agotada. Uno a veces, y no sé, me imagino con todos los años de experiencia en el periodismo, Alejandro, ¿no te intoxica de repente las noticias? ¿Te pasa eso o no? Yo igual las disfruto en el sentido que me gusta saber lo que está pasando. Soy adicto, Eres adicto. dependiente. Ya. Me gusta, incluso de vacaciones, reviso la prensa. Sí, no, yo para también. ubicarme, voy siguiendo y empiezo así, pero si yo estuviera frente al micrófono, ¿qué no diría? Bueno, Acá tienes micrófono para que puedas compartir también tus opiniones y análisis. Y en un día que yo encuentro que está bastante agradable esta mañana, está rica la mañana, está más fresquita que las anteriores y promete estar mejorcito, un poquito. ¿verdad? Sí. Sí, porque el fin de semana viene terrorífico. Sí. A ver, vamos por parte. 14 grados tenemos, un poquito más, la verdad. Según la dirección meteorológica, vamos a alcanzar los 30 grados. Weather Channel, que me quedo con ese pronóstico, dice 28. Vamos a ver quién se acerca más. Para mañana jueves, también 30 la máxima. El viernes, ya como tú bien señalas, empieza a subir, Ale, 33 el viernes 16. Y el sábado y domingo, muy caluroso. Sábado, 34 grados. Y el domingo 18 podría bajar y llegar, eso sí, hasta los 32. Muy caluroso en esta primera quincena del mes de enero. Las callecitas de Santiago, a ver, ¿qué nos indican? Que hay alerta en la autopista San Antonio hacia Santiago, porque hay un auto detenido en el kilómetro 11,6, sector La Farfana, en dirección, a la costa. La pista lenta restringida, conducir con precaución. También cierre de acceso Cristóbal Colón por trabajos en autopista Américo Vespucio Oriente. Esto es desde el 5 de enero y va a estar hasta el 4 de febrero. Todo Santiago, ¿te has fijado que empiezan a hacer obras? Oye, pero que... Es que es lógico Sí, que sea el verano. Te explico cómo yo tengo mi barrio. Fuera. Sí, bueno, en Pero fin. que lo hagan más rápido, porque aquí se demora demoran muchísimo. Y hay un poste fracturado también, le dicen precaución en San Bernardo, con peligro de caída en camino al Mariscal al oriente, pasado el cruce de Avenida Padre Hurtado. Eso es lo principal, y el metro en horario punta está funcionando con toda la red disponible. Vamos, como siempre, a la pregunta del día, que creo que es la noticia que surgió el día de ayer a propósito de lo que fue la lectura del veredicto, ¿no? Del juicio contra Claudio Crespo. Y bueno, vamos a enterar, eso sí, de la sentencia propiamente tal, o del detalle en realidad de la sentencia recién en mayo. ¿Cómo dice la pregunta, Ale? Bueno, la pregunta es, hemos conocido no la argumentación, pero Exacto. por lo menos una síntesis que hizo la propia jueza del caso donde se acredita que Claudio Crespo, que es oficial de Carabineros, efectivamente Diputado es electo. quien además le disparó a Gustavo Gatica a los ojos y lo dejó ciego, pero que actuó en legítima defensa. Eso es lo que Es argumentan. el tema y abre, por Ley supuesto, el Naín debate. Retamal. Entonces, exactamente, y lo apoya una ley promulgada por este gobierno, entre Así paréntesis, es. aunque no de iniciativa del gobierno, donde se le da más autoridad a Carabineros y a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones, Gendarmería, por ejemplo, PDI, para actuar y en el uso de la fuerza. Claro, la defensa legítima. Claro, y ¿te se acuerdas? amplía el concepto de defensa legítima. O sea, esta ley fue decisiva probablemente en el fallo. El asunto es que fue absuelto. Entonces, ¿qué le parece a usted? Esa es la pregunta. Primera opción, un error de la justicia.
no se aplicó correctamente la ley. Exacto. Nos guste o no. Esa es la segunda. La ley. Y la tercera, como dijo también el implicado Gustavo Gatica, también diputado electo, aún se puede pedir la nulidad, que no es apelación, digamos, es nulidad por las características de este juicio. Y si no, incluso dijo, si es que corresponde, porque va a llegar hasta las últimas instancias, apelar a algún organismo internacional. Tribunal si es que internacional. Corresponde. Exactamente. Claro, pero tiene que terminar el proceso dentro de Chile. Acá. Y eso puede demorar años más. Ya llevo como 6. Así es. Bueno, todo eso... ¿Va a jubilar ya? ¿Quién? La víctima va a jubilar, digo, y todavía va a estar en juicio sí, si se va hasta total agotamiento. Ese es el problema de la justicia, no Sí. solo en Chile, Sí. pero principalmente en nuestro país es muy burocrática. Bueno, esta pregunta con estas opciones que nosotros le damos a nuestros auditores y auditoras y todos que nos ven también a través de TV USACH, la puedes responder en nuestra cuenta de Instagram, @Radio USACH, @TV USACH. 7:35. Vamos, como siempre a esta hora, a revisar las principales noticias. Titulares en línea 1. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por la doble mutilación ocular de Gustavo Gatica, hoy diputado de la República, ocurrida en el año 2019 en el marco de las protestas sociales, al estimar que actuó en legítima defensa durante una manifestación, aunque se acreditó que el disparo causó la ceguera de la víctima. El fallo se basó en la aplicación retroactiva de la ley Naim Retamal, lo que ha generado un amplio debate público y político. Y el presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación por la absolución de Claudio Crespo en el caso de la mutilación ocular de Gustavo Gatica, señalando que el fallo genera desconcierto al no existir condena pese a establecerse la responsabilidad del disparo. En entrevista con CNN Chile, Boric llamó a la cautela mientras se conoce el texto íntegro de la sentencia y recalcó que el proceso judicial aún no ha concluido, destacando el impacto del veredicto en las víctimas y en el país. El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se van a reunir este jueves en el Palacio de la Moneda. Eso en el marco de las conversaciones previas al cambio de mando. La cita da continuidad al encuentro sostenido el lunes durante la inauguración del Congreso Futuro y en esta reunión que fue propuesta por el propio Boric y que en esa ocasión además había destacado este encuentro, pese a las diferencias políticas, la necesidad de avanzar en el apoyo a la educación inicial y planteó la importancia de aprobar, a lo menos antes del término de su mandato, el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados incorporó una excepción a la disolución de asociaciones de funcionarios en la reforma a Gendarmería, con el objetivo de resguardar la organización gremial de trabajadores vinculados al sistema penitenciario. La modificación establece que, en un plazo de 12 meses, desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente deberá enviar un proyecto de ley para crear el servicio especializado de reinserción social, permitiendo que el personal no uniformado pueda organizarse en asociaciones gremiales. El Senapred ordenó la evacuación del sector El Peral en la comuna de Ranquila, en la región de Ñuble, debido al avance de un incendio forestal que amenaza la zona. La medida ha sido informada mediante un sistema de mensajería SAE, llamando a evacuar junto a las mascotas en la zona. Según CONAF, el incendio continúa en combate y ha consumido al menos 45 hectáreas de vegetación. Y el segundo día del desalojo de la megatoma de San Antonio estuvo marcado por hechos de violencia, indicios de narcotráfico, un inmueble incendiado y 2 carabineros heridos en un operativo desarrollado en un complejo escenario social y judicial. Durante la jornada, 32 familias abandonaron el terreno, elevando a 76 los hogares que han salido del predio. Y en otro aspecto, el presidente Gabriel Boric confirmó que va a formalizar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Despejó de esa manera dudas sobre el respaldo oficial del gobierno. En entrevista con Tolerancia Cero, afirmó que el proceso está en marcha y que el apoyo a Bachelet trasciende a los gobiernos y al cambio de administración. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno adoptará medidas muy severas si Irán ejecuta por ahorcamiento a manifestantes en el contexto de las protestas que vive el país. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
Bueno, la información ya la entregamos. Hay fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cuarto tribunal, que absolvió al ex oficial de Carabineros Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos en el caso de lesiones oculares que dejaron ciego al también hoy diputado electo Gustavo Gatica. Lo curioso es que ambos se van a encontrar en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, en este caso el tribunal reconoce que fue exactamente Claudio Crespo, el oficial de Carabineros, que le dispara a Gustavo Gatica, pero argumenta que no se configura un ilícito porque habría sido en el contexto de legítima defensa. De ello vamos a conversar con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Botay, que nos acompaña una vez más acá en Línea 1 por Radio Sach. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniela, muy buenos días, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No, importante, además, sobre todo por el momento, Rodrigo, sobre todo porque sienta precedente. En el caso de Gustavo Gatica, una de las 300 víctimas, 250, dicen otra, 230. Bueno, pero fue masivo, fue una pandemia, decían incluso los oculistas en las organizaciones gremiales, de lo que estaba pasando en Chile, que ni siquiera en las guerras se había producido tal cantidad de heridos de este tipo. Y eso que eran protestas sociales, por brutales que hayan sido algunas, dicho sea de paso. En este caso, ¿cómo se puede contextualizar el fallo de la justicia? ¿Negó justicia o está perfectamente razonable? Bueno, lo primero que quisiera decir que lo que conocimos ayer fue el veredicto. Por lo tanto, tenemos alguna información general, aunque está bastante más detallada que en otras ocasiones, porque los tribunales cuando termina un juicio oral tienen la obligación de señalar dentro de las 24 horas en un veredicto si absuelven, condenan, cuál es el resultado y los principales argumentos. La información detallada sobre los fundamentos jurídicos va a estar en una sentencia que se va a entregar posteriormente. Lo otro, Alejandro, porque efectivamente tú tienes razón, se han dado distintos datos sobre las víctimas de trauma ocular. El dato último oficial del Ministerio Público es que se trata de 464 personas. Y como bien señalaste también, en su momento el Colegio Médico de Chile y distintos organismos internacionales señalamos que eso era realmente una pandemia, una brutalidad, un actuar del Estado muy generalizado respecto de ciertos patrones que estaban implicando que las personas quedaran mutiladas de su vista o con lesiones oculares de importancia, producto del accionar de agentes del Estado. Dicho todo lo anterior, lo primero que cabe señalar en relación al veredicto de ayer es que, en primer lugar, hay una verdad judicial respecto de que un funcionario de Carabineros de Chile, el señor Crespo, por su actuar dentro de una protesta, dejó ciego, mutilado de sus dos ojos a una persona que se encontraba en esa manifestación, que es Gustavo Gatica. Eso hoy día, por lo menos con lo que conocemos del veredicto, es una verdad judicial bastante clara, de acuerdo a todas las pericias que se pudieron mostrar en el juicio oral y que son muy, muy contundentes. Por lo tanto, aquí el señor Crespo nos salió como no responsable de los actos, de los hechos que llevaron a que Gustavo Gatica quedara ciego. Pero sin embargo, en el día de ayer, el veredicto es un veredicto que nos entrega impunidad a Gustavo Gatica, a su familia y a la sociedad chilena en su conjunto. ¿Por qué entrega impunidad? Básicamente porque se aplica una ley, la ley Naín Retamal, aprobada en abril del año 2000. Retroactiva. Y que efectivamente se aplica de manera retroactiva por el principio pro reo, que beneficia a los imputados cuando una normativa penal tiene normas que eventualmente pueden ser más favorables para el acusado, en este caso el señor Crespo. Y esa ley, la ley Naín Retamal, se aplica desde una doble perspectiva. Primero, para no utilizar el delito de apremios ilegítimo, porque esa ley
establece mayores requisitos para que se pueda configurar lo apremio ilegítimo, que son malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque se exige el incumplimiento de los reglamentos respectivos de Carabineros de Chile. Y en este caso, estima el tribunal que no se incumplen determinados reglamentos de acuerdo a lo que se pudo Rodrigo. probar en juicio. Sí, Sí, Daniela. te interrumpo, pero que está más o menos en la línea. Por un lado, claro, está la aplicación retroactiva, como tú bien señalabas, de la ley Naín Retamal, que recordamos también fue muy polémica cuando se discutió en el Congreso y lo ha hecho saber ahora tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista. Pero recuerdo que cuando estábamos en el estallido social, Rodrigo, y tú sabrás con mayor detalle, se hizo hincapié desde Chile, tanto de el INDH, pero también desde organismos internacionales, de que estos disparos, ¿no?, con estas escopetas antidisturbios estaban siendo mal empleadas, ¿no?, porque eran la parte superior del cuerpo y no donde debía ser, que eran zonas no letales. Eso es un punto que me llama mucho la atención respecto también a este daño ocular, porque estamos hablando obviamente de la cabeza. Y segundo, el tema que se apela también por la ley Naín Retamal, que es la proporcionalidad. ¿Cómo puede ser proporcional portar una piedra respecto a estar con indumentaria de defensa o de ataque por parte de carabineros por el uso de la fuerza? Entonces, también ahí uno dice, y aparte con el general, ¿no?, contraintuitivo, que si se dice que finalmente es de su escopeta de donde sale el disparo que produce esta ceguera, aún así sea absuelto. O sea, hay muchas cosas que por sentido común incluso no calzan hasta el momento de lo que conocemos. Hay varias cuestiones del veredicto que conocimos en el día de ayer que son bien llamativas, que son bien problemáticas. A mí me tocó estar ayer en el tribunal, justamente pudiendo escucharlo de manera directa, y el tribunal parte señalando que lo que va a hacer es centrarse en los hechos específicos ocurridos El 8 de noviembre. durante el 8 de noviembre y durante las horas que llevaron finalmente a este accionar del señor Crespo que dejó ciego a Gustavo Gatica. Pero sin embargo hace una cantidad de observaciones en la primera parte, sobre todo del veredicto, que son más bien de carácter contextual político sobre lo que se estaba viviendo en Chile y con una serie de críticas y cuestionamientos al estallido social. Eso es bien complejo de parte de un tribunal. Vamos a verlo con mayor detalle cuando conozcamos la sentencia y ahí la Fiscalía y los otros intervinientes van a poder analizar si eventualmente presentan un recurso de nulidad. Pero además hay otras cuestiones, como efectivamente la aplicación de la legítima defensa privilegiada, establecida también en la ley Naín Retamal. El tribunal desliza que podría eventualmente no haber sido incluso necesaria la legítima defensa privilegiada, sino las normas generales del Código Penal, pero aplica la ley Naín Retamal y la legítima defensa privilegiada. Y en ese punto quiero ser muy claro, porque en marzo del 2023, cuando se tramitó de manera express la ley Naín Retamal, de hecho, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, solicitamos en ese momento poder intervenir en la discusión, que escucharan nuestros argumentos técnicos y basados en instrumentos internacionales que Chile ha ratificado, y sin embargo no nos dejaron, porque decían que esta ley la tenían que aprobar en unos pocos días o en 2 semanas. Y finalmente ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir. Señalamos desde Amnistía Internacional en el 2023 que esta ley no era simplemente para entregar certeza jurídica a los carabineros o para protegerlos, sino que podía implicar impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Se aplicaron varias disposiciones de esa normativa y en un caso donde quedó verificado quién, como funcionario carabinero, había dejado ciego a Gustavo Gatica, esa persona quedó absuelta por la aplicación de esta normativa apoyada por el Congreso de nuestro país. Ahora, en este escenario usted mencionó los recursos legales, porque
Se habla de recurso nulidad o apelación a instancias superiores de la propia justicia o cortes internacionales. Hay como varias cursos. Para ir a organismos internacionales hay que terminar totalmente el proceso en Chile, por lo tanto pueden pasar muchos años más en esta larga discusión. Pero, ¿cuáles son las vías? Nulidad, apelar a la Suprema, esperar el momento para ir a tribunales internacionales. ¿Cuáles son los caminos posibles? El primer camino es conocer la sentencia completa, que todavía no se conoce, sus fundamentos, y ahí las partes involucradas, en este caso está por supuesto la Fiscalía, pero está el INDH, está el abogado particular de Gustavo Gatica, está el Consejo de Defensa del Estado, podrán analizar con detalle la sentencia y ahí evaluar un recurso que, de acuerdo al sistema procesal penal actual, tendría que ser un recurso de nulidad, y ahí habría que analizar cuál causal específicamente. Hay algunas causales que implican ir directamente ante la Corte Suprema, pero eso hay que hacerlo cuando se conozca la sentencia de manera completa. No obstante eso, puedo señalar desde ya, habiendo conocido el veredicto el día de ayer, que parecen, sin lugar a duda, bien cuestionable una serie de argumentos, más bien de corte contextual político, del tribunal que dictó el veredicto. Y por otra parte, también la aplicación de la ley Nain Retamal que se utilizó en el día de ayer para argumentar que en el fondo ante este ataque de algunos manifestantes y sobre todo en el momento en que se produce el disparo, se señalan, habían ataque con piedras de algunos manifestantes, y eso, según el tribunal, el razonamiento del tribunal, justificaría la utilización de escopeta antidisturbios, que son un arma menos letal. Menos letal significa que puede llegar a ser letal. Exactamente, o sea, de alguna forma, pareciera ser que el tribunal indica, miren, aquí hasta podría haber muerto Gustavo Gatica, y aún así podríamos estar frente a una legítima defensa privilegiada, porque este ataque, sobre todo con algunas piedras, a funcionarios de Carabineros podría justificar la utilización de armas menos letales, independientemente de la consecuencia que pueda aparejar para quienes se están manifestando. Ahí quiero detenerme lo que tú señalabas al inicio y que tiene relación con lo mismo, cuando yo te preguntaba por la proporcionalidad y tú también me comentabas que como asististe ayer en la lectura del veredicto, escuchabas muchas cosas de contexto, ¿no? Del tema político del estallido. Y en ese sentido, la importancia de la retórica, de algunos discursos, narrativas, relatos que se instalan, así como lo hemos visto en procesos electorales y en el estallido social, se instaló hoy, sobre todo a 5 o 6 años de ocurridos los hechos, esto del estallido delictual. ¿Sientes que esa premisa de alguna manera pesó ayer también en tribunales? Yo diría que, por cierto, los tribunales no son impenetrables ante el clima político que se vive en el país hace algunos años, las narrativas que se han ido instalando, y creo que eso es bastante claro cuando uno ve cómo estaban actuando los tribunales a fines de 2019, 2020, inicio de 2021, respecto a lo que ocurrió en los años siguientes. Hay en Chile, efectivamente, a mi juicio, unas narrativas que distorsionan fuertemente lo que ocurrió durante ese periodo importante y reciente de nuestra historia. Porque es innegable que hubo actos delictivos, que hubo saqueos, que hubo violencia, que hubo ataques a personas de Carabineros. Pero lo que no podemos negar es que, por un lado, hubo también manifestaciones pacíficas, multitudinarias, en la región metropolitana y en todo el país, y lo que tampoco podemos negar es que hubo graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Más de 400 personas con lesiones oculares por accionar del Estado no es algo irrelevante. Debiera conmocionarnos a todos y todas. Hubo homicidios, hubo golpiza, hay actos de violencia sexual con sentencias de los tribunales.
Entonces, todo eso en Chile ocurrió, aunque algunos quieran poner un manto de olvido y de impunidad ante esos hechos. Pero un país que en definitiva no tiene presente lo que es su historia es un país condenado a repetirla. Así es, y eso no es eslogan, eso es realmente la experiencia que la hemos visto a propósito y a partir de la historia reciente con el golpe de Estado y ahora lamentablemente con el estallido social. Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, seguimos viendo este tema y esperando en particular, en este caso, hasta el 14 de mayo, si no me equivoco. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Gracias, Rodrigo. Vamos nosotros con una pausa y vamos Eso. a continuar con este tema. Así es. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 55 minutos. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le recordamos que si es beneficiaria o beneficiario del subsidio de arriendo para personas mayores, puede informarse sobre cómo aplicarlo acercándose a su oficina Serviu más cercana o visitando el sitio web mimo.cl. En la sección Arriendo de una vivienda encontrará la guía de aplicación del subsidio de arriendo para personas mayores, que le explicará cómo activar este importante beneficio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construyendo cambios. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Porque ahora se supervisa judicialmente que mi expareja cumpla la orden de alejamiento. Se protege mi derecho a vivir un embarazo y parto sin violencia. Ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. La nueva ley integral no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por la doble mutilación ocular de Gustavo Gatica ocurrida en 2019, al estimar que actuó en legítima defensa durante una manifestación en el contexto del estallido social. Aunque se acreditó que el disparo causó la ceguera de la víctima, el fallo se basó en la aplicación retroactiva de la ley Naín Retamal, lo que ha generado un amplio debate público y político. El presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación por la absolución de Claudio Crespo en el caso de la mutilación ocular de Gustavo Gatica, señalando que el fallo genera desconcierto al no existir condena, pese a establecerse la responsabilidad del disparo. En una entrevista con CNN Chile, llamó a la cautela mientras se conoce el texto íntegro de la sentencia y recalcó que el proceso judicial aún no ha concluido, destacando el impacto del veredicto en las víctimas y en el país. El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunirán este jueves en el Palacio de la Moneda en el marco de las conversaciones previas al cambio de mando. Y la cita da continuidad al encuentro sostenido el lunes durante la inauguración del Congreso Futuro.
La reunión fue propuesta por el propio Boric, quien en esa ocasión destacó que pese a las diferencias políticas hay una necesidad de avanzar en el apoyo a la educación inicial y planteó la importancia de aprobar el proyecto de sala cuna universal. Senapred ordenó la evacuación del sector El Peral en la comuna de Ranquil, región del Ñuble, debido al avance de un incendio forestal que amenaza la zona. La medida fue informada mediante el sistema de mensajería SAE, llamando a la población a evacuar junto a sus mascotas el área. Según CONAF, el incendio continúa en combate y ha consumido al menos 45 hectáreas de vegetación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno adoptará medidas muy severas si Irán ejecuta por ahorcamiento a manifestantes en el contexto de las protestas que vive el país. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, informó este miércoles que su país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida que busca estar más presente en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible anexión de la isla por el medio que sea necesario. 8 de la mañana. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y a propósito de lo que comentábamos en titulares de esta reunión que va a sostener el presidente Boric con el mandatario electo José Antonio Kast el día de mañana y el cambio de tono que han acusado algunos que ha tenido José Antonio Kast luego del triunfo y sobre todo luego del discurso inicial, luego de su triunfo electoral. Bueno, queremos conversar ahora con una experta en comunicación estratégica para ver lo que se está mostrando públicamente al tiempo que José Antonio Kast está presentando y se está filtrando al menos algunos nombres de lo que va a ser su comité político. Por eso estamos con Paula Walker, periodista y consultor en comunicación estrategia. Paula, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Paula. Hola, ¿cómo están? Hola, Alejandro. Hola, Daniela. ¡Feliz año! Igualmente. Oh, de veras, se le agradece. Ha pasado tanto. Sí, tantos días ya y tan agotados que estamos. No. Parece que estuviéramos en mayo. Totalmente, sí. Oiga, muchísimas Paula, cosas. Una pregunta. ¿Es idea nomás o Kast ha tenido discursos un poco ambivalentes? De pronto se vio recién triunfador como medio contemporáneo, abierto, un poquito más dialogante. De repente se empezó a endurecer, ha dado señales contradictorias. Va a Argentina, sale con la motosierra, después dice que Chile va a gobernar sin motosierra. Para decirlo claro, ¿se le ve consistente en su postura o está bajo mucha presión? Bueno, yo creo que lo que vamos a estar viendo durante probablemente el gobierno completo del presidente electo es una manera de enfrentarse a las cosas diferente a lo que hemos conocido antes. Mi impresión es que hay un control bastante férreo de la comunicación del presidente y lo que hemos visto son cosas que le resultan, y con las cosas que le resultan va hacia adelante, y con aquellas que no le resultan porque genera mucha complicación o genera demasiada polémica, se retrocede un poquitito. Que es una estrategia, ¿no? Es que te escucho más o menos, Alejandro. No, aquí perfecto. Nosotros te escuchamos bien, te recibimos bien, Paula. Sigue nomás. Lo que pasa es que estamos calladitos, vale. Cosas raras. Vale, entonces lo que quiero decir es que lo primero es que yo no esperaría un desempeño demasiado tradicional del gobierno desde el punto de vista comunicacional. Más bien creo que debemos estar pendientes de los pasos hacia adelante y los retrocesos, porque me parece que es parte del acomodo que tienen los equipos nuevos cuando llegan a trabajos nuevos. Aquí lo que vamos a ver es un grupo de personas que pertenecen al Partido Republicano, que han hecho 3 campañas presidenciales, que en esta tercera lograron un amplio triunfo en todo el país y que tienen un estilo. Y ese estilo probablemente es un estilo bien diferente al que hemos visto, por ejemplo, en el gobierno del presidente Boric. Y claro, a veces
coloquialmente le achuntan y siguen adelante con esa estrategia, y cuando no lo hacen, retroceden, buscan otra y levantan otra estrategia. Y a mí eso me parece que es parte de los acomodos iniciales de los equipos nuevos. Llegar a la Moneda, hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, intentar darle una mirada coherente a una propuesta de gobierno desde Arica a Punta Arenas, incluyendo a todos los seres, a todos los jefes de servicio, a todos los primeros y segundos lugares de la administración pública, es una tarea bien titánica. Paula, en relación a lo que señalaba tanto Camila Vallejo como Álvaro Elizalde, de esto que había endurecido el tono o que volvió de alguna manera a esa actitud que tuvo como candidato o durante los últimos años de atacar al presidente Boric, o más que atacar, quizás no usaron esta palabra hoy, pero de seguir, ¿no?, con la retórica de que el país está cayendo a pedazos, el tema también con Venezuela y otras críticas. ¿Te parece que sigue en la misma línea, que es coherente? Y luego también preguntarte por esas respuestas que da de repente Kast, que es lo vamos a sorprender, pero no dice nada, que son imprecisiones. Partamos con lo que dice el actual oficialismo y estas autoridades de gobierno respecto a él. Sí. Bueno, yo creo que aquí la persona que está modulando el tono es el presidente de la República. Me parece que el presidente está haciendo gestos al presidente electo de ayudarlo a que se modere, porque cuando el presidente electo entra a la Moneda, lo que el país va a esperar del presidente es que su tono sea un tono conciliador. Ya estamos viendo lo que pasa cuando los presidentes creen, me refiero específicamente al presidente Trump. El presidente Trump en Estados Unidos está generando muchas divisiones al interior del país. Y esas divisiones al interior de los países tienen costos muy altos para nosotros los ciudadanos y las ciudadanas. Porque polarizar al interior del país y transformar a los otros que no piensan como yo en un adversario, la historia chilena ya sabe hacia dónde caminan las estrategias. Yo creo que el presidente Boric está siendo muy generoso en señalarle al presidente electo de manera privada, porque no nos olvidemos que conversaron una hora privadamente, que no sabemos lo que pasó. Pero el presidente, esto es público, es como que le tomara la mano al presidente electo y le dijera, no, vente. O sea, ¿le está enseñando de alguna manera? ¿Lo está guiando? Por eso no digo que lo esté guiando, digo que el presidente Boric, públicamente y privadamente, seguramente le aconseja el tema del tono. El presidente cuando llegó venía de un tono bien puntúo. Sí. Y hemos visto como el presidente Boric se fue atemperando en su tono. Y el tono que tiene hoy día es un tono súper diferente. Es más ponderado, de hecho, sí. No solo moderado, sino ponderado. Eso señalaba, sí. Por eso digo que hay un tema de atemperar los tonos. Cuando uno ha terminado recién una campaña, mantiene el resabio del tono campañero, que es un tono mucho más peleador. Y yo creo que el presidente, cuando lo invita a conversar, sabemos que mañana se encuentran a conversar nuevamente a las 8 de la mañana, lo que está haciendo es tratar también de que el tono público sea un tono más amable, que incluya a todos los sectores. Sí, ahí parece que se nos fue la comunicación, que está un poquito intermitente, y estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Paula Walker. Ella es periodista, consultora en comunicación estratégica y bueno, ha sido también parte de los gobiernos de
justamente Michelle Bachelet, sabe también en la interna la importancia del tono político y por eso también le vamos a preguntar sobre la constitución de este gabinete, donde, por ejemplo, en Cancillería, ¿no? Algo tan importante, hay un hombre que tiene más bien vínculos con el mundo empresarial y por lo tanto comercial, más que político, dada la importancia también del cargo, sobre todo en este escenario. Paula Walker, continúa ahí con el tema entre Boric y Kast y luego también seguimos ya con lo que es los nombres que se están filtrando del comité político. Te escuchamos. Sí, pero ¿me escuchan bien? Sí, no sé. ahora sí. Ahora sí, de repente se puso entrecortado, pero ya resolvimos. Ya, perfecto. No, les estaba diciendo que me parece que el rol del presidente Boric de atemperar el tono y ayudar a o convencer o sugerir, pero también es cierto que el presidente electo tiene una forma de abordar las cosas que bueno, veamos si ahora como presidente esas formas también ayudan a generar un clima de opinión pública que es muy relevante. Ustedes lo saben, lo que vemos hace un tiempo es un clima muy polarizado y los climas polarizados no ayudan a construir bienes públicos, a construir políticas de Estado, que es lo que tanto necesita Chile en tantas áreas, porque hay políticas de Estado que nosotros necesitamos resolver como país de manera mancomunada. Por ejemplo, ustedes mencionaban el gabinete. Lo que hemos visto a propósito del estilo es que el gabinete se ha ido contando a cuentagotas. Sí. Entonces prácticamente sabemos todos los nombres, por lo tanto, al parecer, tenemos que esperar a que el presidente electo lo comunique oficialmente, pero al parecer no hay muchas sorpresas y ya los nombres están en todos los medios de comunicación. Pero es una forma de ensayo-error, de sondeo, cuando tira un nombre. Claro. Yo tiendo a pensar que hay algo de globo sonda, ¿no? La teoría del globo sonda. Arrojo un nombre, veo cómo me funciona, veo si además el escrutinio público que hace la prensa descubre algo que yo no sé y por lo tanto en la medida que flotan los voy confirmando también. Es una forma, es un estilo, es muy diferente a las otras formas y los otros estilos, ¿no? Que hemos visto. Y con respecto al canciller, no nos olvidemos que ya en el gobierno del presidente Piñera hubo un canciller, el canciller Moreno, que también era un hombre que venía del mundo de los negocios, sí. Entendiendo que hoy día hay muchas empresas nacionales también, y bueno, muchas empresas internacionales que operan en la diplomacia de los negocios. Por lo tanto, hay ahí una manera de enfrentar las cosas. Yo creo que uno a las personas le tiene que dar la oportunidad para ver si tienen la capacidad de llevar adelante lo que el presidente les señala, ¿no es cierto? Las relaciones internacionales hoy día están en un momento bien frágil. Lo que ha pasado con Donald Trump en los últimos días nos ha demostrado que el derecho internacional, si no reacciona, también se transforma en letra muerta. Entonces estamos en un momento donde las relaciones internacionales se están midiendo más por la fuerza que por la diplomacia, más por los hechos consumados que por los tratados internacionales. Entonces habrá que ver si es que la persona que ustedes mencionan es realmente el canciller que nombra al presidente, cómo se va a mover en estas aguas que no están siendo muy, muy fáciles. Paula, en general la política exterior de Chile siempre ha sido muy celosa a nivel internacional de la autonomía. Por ejemplo, Mercosur, nosotros corrimos por fuera, nos asociamos pero no nos integramos plenamente y negociamos por nuestra cuenta con Europa. Hicimos lo mismo con Estados Unidos y Canadá. Nos abrimos al Asia siempre en términos más individuales que en grupos, ¿no? Como Mercosur, por ejemplo. Eso hace que tengamos una política muy independiente. Pero hoy hemos visto algunas señales provenientes principalmente del mundo empresarial que tiene mucha influencia en este gobierno y que parece que está presionando, muy fuerte la formación de gabinete,
que tenga mucha cautela con Estados Unidos, incluso proclamándose casi parte del bloque americano. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se puede extrapolar? Claro, es que yo creo que efectivamente los tratados internacionales del país significan una ventana al mundo, sobre todo al mundo empresarial, gigantesca. Y no solo al mundo empresarial grande, también existe la posibilidad de cooperativas, de empresas más pequeñas o más medianas, que logran poner sus productos en mercados internacionales, porque el mercado chileno es un mercado chiquitito, no es un mercado tan grande. Y nosotros tomamos una definición, que es una definición bien de Estado, de ser una economía abierta al mundo. Entonces, desde el punto de vista de los tratados internacionales, tiene mucho sentido mantener relaciones comerciales suficientemente transparentes y legítimas para que eso siga funcionando bien. Y por otro lado, la guerra arancelaria que lleva adelante el gobierno del presidente Trump, obviamente que afecta a Chile. Hoy día tenemos una afectación del 10% de la mayoría de los productos que exportamos, excepto materias primas que son relevantes para el gobierno americano, por ejemplo el cobre. Cobre fino. Entonces, hay una mirada arancelaria de Estados Unidos que puede afectarnos muy severamente. Y me imagino, yo no conozco el pronunciamiento del próximo canciller, pero me imagino que la guerra arancelaria que ha establecido el presidente Trump en todos los países del mundo, a Chile no le es indiferente. Y por lo tanto, cualquier movimiento seguramente se va a hacer mirando al gobierno de Estados Unidos de todas maneras. De eso no tengo ninguna. Paula, desde que partió el presidente Castro, rápidamente trató de posicionarse en el ambiente internacional. 2 reuniones claves y una menos importante. Clave, Argentina, y la motosierra tuvo que dar explicaciones, decir que acá no se va a gobernar como en Argentina, aunque el propósito inicial era dar la idea de una gran coherencia. Y ahora con Perú, el corredor famoso humanitario para que los migrantes vuelvan a Venezuela. Y ahora Perú, después de que Kast dio la señal de que estaban cerca, que había caído muy bien la idea, le dieron un portazo. ¿Son derrotas manejables todavía o lo de Perú particularmente, el tema migratorio, se le puede complicar en forma muy singular? Y lo podríamos sumar, Kast. claro, a la negativa también de José Luis Daza, ¿no? De ser parte de este gobierno porque está muy bien representando a Argentina en Estados Unidos, que él dijo que era algo casi un sueño cumplido, y se suma a la negativa de este corredor humanitario. ¿Se puede leer como un fracaso, como dice Alejandro Guillé, una derrota o no? O sea, es un traspié de todas maneras. Porque al final ustedes, imagínense lo siguiente, deben tener un diseño, papel, súper perfecto desde el punto de vista de lo que uno hace con el papel, que cree que los diseños funcionan perfecto, pero los diseños chocan con la realidad y chocan con las contingencias. Si no, recordemos lo que fue el gobierno del presidente Piñera, que llevaba 1 año y unos pocos meses, o 1 año casi por cumplir 2, vino el estallido social y luego vino la pandemia, y el diseño inicial del segundo gobierno del presidente Piñera nunca se pudo realizar, porque lo que el presidente tuvo que hacer junto con el gabinete fue navegar una contingencia que era particularmente compleja, como era una pandemia. Y todo su esfuerzo se fue a la pandemia, con todos los resultados que ya conocemos, y que en ese sentido la gente recuerda incluso con afecto. No nos olvidemos cuando el presidente Piñera murió, como mucha gente, y fue despedido, y cuando la gente le preguntaban, las personas decían, él gestionó las vacunas, por ejemplo, sí. Todos nos vacunamos. ¿Por qué? Porque las personas pensamos en cosas concretas. Entonces, el diseño concreto que tiene el equipo del presidente Castro son puros artefactos concretos.
el escudo no sé qué, el corredor humanitario, te quedan 20, 19 días, 18 días, y la idea que tienen las personas es que va a haber una salida masiva de inmigrantes de Chile, y que además el presidente ha estado viajando para concretar que eso se haga muy rápido. Esas cosas suelen ser muy complejas y muy llenas de problemas, porque la realidad está llena de problemas. Y no basta que todos nosotros pensemos, cuando planificamos las vacaciones, los que podemos tomarnos vacaciones, o cuando planificamos el almuerzo del fin de semana, o cuando planificamos el cumpleaños, y después ocurre el cumpleaños o las vacaciones, y no se parecen mucho a lo que... Claro, expectativa versus realidad. Sí, sin duda. Paula, para finalizar, siendo ya las 8:20, no puedo dejar de preguntarte, y ya que hacías alusión por el contexto político y social reciente, lo que fue el estallido, y la lectura que haces tú también comunicacionalmente del momento país y de la política, quizás, ¿no? Como, no sé si un sesgo, si se puede o no decir que contaminó este fallo que absolvió a Claudio Crespo del ataque y de haber dejado ciego finalmente a Gustavo Gatica. ¿Cómo leer ese momento y además lo surrealista de que los dos van a compartir justamente en calidad de diputados el Congreso que se va a configurar a partir del 11 de marzo? Llama mucho la atención, ya no solo en términos judiciales o el trabajo de la Fiscalía, sino como estamos viendo el país, porque ya muchas voces han hablado directamente de impunidad. ¿Cómo lo lees tú, como ciudadana también y por supuesto como periodista y consultora en comunicación estratégica? Sí. Bueno, lo primero, a mí me sorprende mucho Gustavo Gatica, me sorprende su templanza, su calma, su manera tan mesurada de enfrentar un momento tan difícil para él. Uno busca siempre justicia, y la justicia es el espacio que puede reparar muchas cosas. Por lo tanto, lo que pasó ayer, obviamente es un golpe para Gustavo Gatica. Gustavo Gatica perdió sus ojos porque, y esto lo acredita el tribunal, el carabinero Claudio Crespo disparó esa escopeta antidisturbio que le generó el daño para la vida a Gustavo Gatica. Eso está acreditado por el tribunal. Lo que viene después, a pesar de que no conocemos el fallo, sí, es una sentencia que lo que establece es que la ley justamente que se conoce como la ley Retamal, al parecer, sería un factor muy determinante para los jueces que dijeron que también el ministro Crespo actuó en legítima defensa. Sí. Y esta ley, que así lo dejó el legislador además, es una ley que puede ser aplicada, y ya ha sido aplicada anteriormente 2 veces, para juicios en torno al estallido social. Y lo que plantea es que las fuerzas policiales, con esta ley, estarían de alguna manera protegidas en su actuación y en el uso de la fuerza en legítima defensa para usar un medio que sea racional, así lo dice la ley de hecho, para defenderse cuando ven que están defendiendo su integridad física. Entonces, yo comparto la desazón. Para mí también genera mucha desazón que el tribunal determine que el carabinero disparó, eso no hay duda, pero a la vez lo absuelva de su responsabilidad. Y yo creo que ahí todavía quedan espacios para que Gustavo Gatica pueda seguir apelando. Veamos ahí, yo creo que este es un capítulo que está todavía escribiéndose, pero yo comparto la desazón que produce saber que alguien disparó y sin embargo sus actos no tienen consecuencias. Sí. ¿Qué es lo que decía él también?
Y no solo en calidad de víctima, sino de diputado electo, lo decía Gustavo Gatica, con esa mesura, con esa resiliencia y sobre todo con esa apertura de mente y corazón, a pesar de haber sido la víctima directa. Te agradezco muchísimo, Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica, una vez más haber estado con nosotros en Línea 1. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, Paula, que lo pase además muy bien. Chao. 8:24. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Es difícil dar opiniones en un país tan dividido, tan polarizado, y donde hay una concepción de lo que son los derechos humanos tan dispares, por un lado y por otro, y tan politizados. Y también el momento político, cuando el país polarizado está liderado por grupos de centro-izquierda o está liderado por grupos de derecha y más, si es extrema derecha. Y lo primero que hay que entender en el fallo que absolvió a Crespo es el momento político del país. Los jueces leen las leyes en función del contexto. Y si saben que, ¿no es cierto?, la brújula marca para un lado, se inclinan, la mayoría. Porque además su propia carrera depende de entrar en sintonía con esa clase política que gobierna, como lo hemos visto. Por ejemplo, los derechos humanos bajo la dictadura militar jamás se le dio pasada, salvo casos muy excepcionales, y que los jueces y fiscales que insistieron, lo mismo los abogados de derechos humanos, lo pasaron muy mal, no hicieron carrera. Fue difícil incluso en democracia poder ellos recuperar las mismas posibilidades que otros jueces, que por cierto fueron obsecuentes. Entonces estamos viendo que la justicia tiene ciertos límites, y los límites están dados por el contexto de la política. Segundo lugar, la lectura de un Congreso que aprobó la ley Naim Retamal. Eso es una iniciativa del Congreso en rigor, pero que el gobierno promulgó muy rápido. Sí, pues estaba presionado también ahí. Claro, no estoy disculpando, pero me recuerdo. Sí, la opinión pública estaba ya inclinada ahora los carabineros son los héroes. Antes eran los, ¿no es cierto?, los asesinos, los verdugos. Los verdugos del pueblo, y ahora cambió el estado de ánimo y cambia. Por eso que es problemático que las leyes se hagan bajo estados emocionales colectivos. Sí. Y eso ocurre una y otra vez en nuestro país. Pasa cualquier cosa, se calienta el ambiente por un lado y los políticos reaccionan a eso. Cambia para el otro, se van a aguantar la chaqueta, no hay ningún problema. Es impresionante cómo la ley Naim Retamal, que responde a generar el concepto de legítima defensa privilegiada, o sea, privilegia uno sobre otro, se pudiera aprobar en tiempo récord sin ni siquiera escuchar a todas las partes que tenían algo que decir, y que se aplique con efecto retroactivo. O sea, este caso venía ya medio cocinado para buen lector. Pero además tiene consecuencias, porque el caso que estamos analizando en comento, de Gustavo Gatica, el policía, el tribunal establece, le disparó, pero agregan legítima defensa. Pregunto, ¿el tribunal quiere decir que cualquier carabinero en una situación de emergencia nos puede dejar ciego y eso no va a tener consecuencias? Es el precedente claro, que se está generando, o sea, que no importa el cómo, incluso si lo mata. Yo creo que aquí el fallo esto deja el Estado de Derecho bien complejo, porque yo no niego que la policía tiene que actuar, es fuerza pública. Y además se supone que no es deliberante. Si lo mandan a reprimir, va a ir a reprimir en el marco de lo que la ley establece, mantener el orden público y todo lo que sabemos y la seguridad. Pero, de cualquier modo, fíjese lo que ha ocurrido en Chile, para que la gente lo recuerde. Acá nos recordaba también nuestra entrevistada anterior, Paula Walker. Oficialmente, o el primer entrevistado... Rodrigo Busto Botay de Exacto. Amnistía Internacional Chile. Hubo 464 casos de personas que sufrieron daños oculares graves durante la protesta. No hay precedentes, ni siquiera en la guerra entre países, que se disparen a los ojos. Y en Chile esto se hizo y terminaron con traumas oculares, algunos con pérdida total de visión. Récord mundial, decían las organizaciones observadoras de lo que estaba pasando en Chile, internacionales, que son órganos además que no tienen por qué comprometerse con causa específica muchas veces. A veces lo hacen, pero no siempre. Además que más de 3.581 lesionados físicos. Los mismos médicos que tuvieron que atender a estas personas
hablaron de casi 300 casos de personas que perdieron al menos un ojo y 400 casos de traumas oculares severos que ellos registraron e informaron. En el Hospital El Salvador confirmaron la severidad de las lesiones causadas por los perdigones. ¿Tenían que dispararle a los ojos? ¿Eso es lo que quiere decir el tribunal? ¿Que eso es legítimo? ¿Dejar ciego a una persona porque el policía se siente amenazado o está objetivamente amenazado? La idea de proporcionalidad consiste en causar el menor daño posible. Pero como no es el caso que estamos en comento el único, sino que ocurrieron cientos, queda la pregunta si Crespo actuó por criterio propio o de alguna manera había algún tipo de instrucción dentro de la institución de Carabineros para actuar así en estas circunstancias. Y eso queda en la nebulosa. El problema está que aunque algunos aplaudirán este fallo absolutorio, el precedente que se genera es bien complejo porque después la tortilla se da vuelta. Segundo, ya vemos que las instituciones se adaptan a los momentos políticos. Entonces, ahora reclamamos que en Venezuela reprimen, que en Irán reprimen, pero cuando en tu casa pasan hechos más graves aún, lo justificamos. Bueno, eso significa al final que la fuerza, la coacción, prevalece sobre la legitimidad de los actos. Y cuando una institución se deslegitima, al final se desprestigia, y no solo prestigia, pierde la autoridad frente a la ciudadanía. Cuidado con estos fallos. Los fallos judiciales tienen que ser en derecho y preservar el cumplimiento del deber público en los términos, cuando se usa la fuerza, de proporcionalidad, que aquí se hizo una figura rara, privilegiada. No tiene que haber privilegio. El orden público tiene que aplicarse. La fuerza Carabineros, PDI, es fuerza pública y obviamente la pueden usar, pero nunca para dañar a sus compatriotas y decir que es un acto de patriotismo o que lo hacen por el bien o por la seguridad propia del policía. Yo creo que no era necesario dejar ciego a tanta gente. Yo francamente creo que estos son crímenes. Y no olvidar los videos, ¿ah? Y que los tribunales están amparando. Sí. Además hay un hecho más, y termino con eso. Sí. El carabinero Crespo se ha jactado en documentos públicos subidos por las redes sociales, donde da órdenes a otros carabineros de dispararle a la gente a los ojos, de agredir a los que detienen. Te vamos a sacar los ojos, y ahí un epíteto, un garabato muy conocido en Chile que no voy a repetir, y mechoneaban a las personas de una agresión impresionante con las fuerzas especiales ahí en ese 8 de noviembre de 2019. Está todos los videos, lo pueden revisar porque los publicó en su momento ciberchile.cl, están en todas también las redes sociales. No olvidar también cómo Claudio Crespo y su equipo de fuerzas especiales enfrentaron los ataques durante el estallido social con una violencia, con una agresión a veces absolutamente gratuita, y con estas declaraciones: te vamos a sacar los ojos. O sea, ¿cómo pasan por alto eso en los tribunales? Totalmente de acuerdo con lo que has planteado, Alejandro. Bien, pues vamos a una pausa. 8:34. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto,
En Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Ya. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. No hablemos de ropa, hablemos de otra Buenos cosa. días. Muy buenos días, mi querido Están Gonzalo de verde, por Espinosa, eso compañero periodista. teníamos un debate. Ustedes son ecologistas. ¿Por qué? Ah, sí. Porque estamos de verde. Estamos de Están verde. de verde. Somos del partido. Uno más oscuro y otro, por lo tanto, uno Sí. es más liberal, más moderado y el otro más radical. Claro. ¿El radical? Pareciera ser por el color, ¿ah? Bueno. La interpretación Arbitraria, del color sí. de Alejandro Guiller. Claro. Todos de verde. Ya, te escuchamos, Gonza. ¿Qué nos traes? Les cuento que hay buenas noticias para los pensionados. No me diga, Así ver, es. ¿qué me va a caer? Porque la Superintendencia de Pensiones dio a conocer que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, tendrá un nuevo monto a partir de febrero de 2026 y este aumento corresponde a la variación del índice de precios del consumidor, del IPC. No tiene que ver con la reforma de pensiones, es otro aumento. Indican que este cálculo se realizó considerando la variación del 3,45% que experimentó el IPC en el periodo de enero y diciembre de 2025. Sobre esta línea hay que destacar que este aumento no está relacionado con la reforma de pensiones que en septiembre de 2025 elevó la PGU a 250.000 pesos para los pensionados de 82 años o más. Entonces, ¿a cuánto va a subir la PGU en febrero de 2026 para la gente que tiene menos de 82 años? Va a subir de 224.000 pesos a 231.000 pesos. Así que, claro, alcanza para un almuerzo. Eso, acá. Claro. No, para dos almuerzos acá en el casino de arte y Toda la oficio. razón. Claro, pero Me tiene encanta que pedir eso. el plato del día. Claro, sí, así es. Pero bueno, o sea, mejor que suba a que baje, Obvio, ¿o no? Sí, obvio. natural, Incluso que se natural. mantenga siempre mejor que suba. Claro, y En hay este que, caso. hay que recordar que las pensiones por la reforma previsional para la gente que tiene 75 años o más van a aumentar en septiembre de este año y para la gente que tiene 65 años o más es desde septiembre de 2027, porque se hizo escalonado. Sí, recuerdo. Ahora, hay una mala noticia respecto también a la PGU. ¿Viste que hay adultos mayores que denunciaron que por error se les quitó la PGU? Chuta. Sí, pero tienen que corregirlo. Están ahí investigando los casos y era porque supuestamente habían salido, pero hay errores ahí, porque no es verdad, para algunos casos, 180 días o más como periodo al extranjero. Ya. Y O sea, eso ¿no tienen que- derecho a viajar? No, dice que si están 6 meses fuera del territorio nacional, es requisito que está establecido en la ley que tienen que estar acá ya. ese periodo, no pueden ausentarse por ese O periodo. sea, no se pueden ir a vivir a otro país para disfrutar de esas Claro, amplias era por los 6 pensiones. meses, exacto. Pero Claro, parece porque, que hubo un error, ojo, ¿ah? hay gente que lo hace. Por ejemplo, A se ver. jubila en Chile ¿Ya? y vive en Tacna o ciudades Claro. limítrofes. Ahora tú te vas a Paraguay o a Colombia, muchísimo más barato que en Chile. Cambias tu Sí. sueldo a dólares y allá puedes tener un estándar bastante razonable. O sea, bloquea esa posibilidad. Bueno, aquí le pasó a 13.000 adultos según consigna la prensa, pero parece que lo van a arreglar. Interesante noticia, Daniela. Ya. Más buenas noticias. La inversión extranjera cerró el 2025 con números en verde y no fue por poco. Según informó la empresa Invest Chile, que la cartera de proyectos de inversión extranjera alcanzó los
$65.689 millones, lo que representa un aumento cercano al 17% en comparación con el año anterior. Si miramos para atrás, el salto... Se caen a pedazos los dólares. Se caen a pedazos los dólares. Si miramos más atrás, el salto es aún mayor, porque desde 2022, cuando comenzó el actual gobierno de Gabriel Boric, la cartera de inversiones creció más de un 130%, pasando de 28.000 millones a más de 65.000 millones, como les contaba. Los protagonistas de este suceso son el sector energético, impulsado por proyectos ligados al litio, el hidrógeno verde y la infraestructura tecnológica, que son áreas clave para el futuro productivo del país. Buena noticia, no se está cayendo nada a pedazos. Exacto. ¿Ves? Ya. ¿Qué más les puedo contar? La motosierra es para hacerlo de Trump. El Banco Mundial entregó un nuevo reporte respecto a la economía del mundo y también incluye el reporte de crecimiento para nuestro país. Según el último informe de perspectivas económicas globales, el organismo proyecta que Chile crecerá un 2,2% en 2026, manteniendo su estimación anterior, y que en 2027 la economía avanzará un 2,1%. Esto igual no son tan buenas noticias según las proyecciones que se esperaban, ¿no? Sobre todo para el gobierno de Kast. Sí. Entonces, ¿qué dice el Banco Mundial? Que anticipa una recuperación gradual de la demanda interna a medida que las tasas de interés vayan acercándose a su nivel neutral, lo que debería dar más oxígeno al consumo y la inversión. ¿Qué destaca el Banco Mundial con respecto al crecimiento de Chile? Que va a estar ligado a la minería. Dice que las inversiones en cobre y litio van a ser la clave, impulsadas por la fuerte demanda global ligadas a las energías renovables, especialmente desde China. Eso sí, hay una advertencia. Dice que esto es un escenario que no está libre de riesgos, porque advierte que la debilidad del sector inmobiliario chino, que es donde se demandan estos materiales, podría frenar en parte la demanda por materias primas, moderando el crecimiento del país y de las exportaciones. En todo caso, nada nuevo, el mismo modelo, que a veces sube el cobre, estamos bien, baja el cobre, estamos mal. Y esa es la constante, y no ha habido hasta ahora lo que se discutió tanto en los 90, sobre todo a finales de los 90, el nuevo salto de la economía chilena. Nos quedamos en lo que hemos hecho históricamente, ¿no? Por ejemplo, hoy día las oportunidades en el área tecnológica, sobre todo con los jóvenes que son más tecnológicos, son enormes, pero requiere política pública. Y nosotros seguimos mirando la política pública solo al gasto del ingreso que genera la minería y ahora la energía, que es el otro descubrimiento donde podemos ser potencia, la energía. Pero a medias, pues, ya se nos agotó la posibilidad de crecimiento, porque no tenemos infraestructura para aprovechar la generación que estamos haciendo. Esas son tareas de Estado. ¿Y el centro espacial? No me ha hablado nada del centro espacial. Tenemos que hablar de eso. Bueno, ya, ahí la dejo nomás a propósito. Para que Trump se venga a meter aquí diciendo que es estratégico. Está loco. Van a reclamar que, digamos, Isla Pascua, Rapa Nui, es estratégico para los vuelos espaciales. Claro. Y se la va a tomar. Con esta lógica de hoy del mundo, ya. Bueno, tuve un mix hoy día. No, pero tuviste buenas noticias. Te puso agradece. Lo positivo, súper bueno. Lo positivo. Me quedo con lo de la PGU. Yo puse lo negativo. Vaya a recibir 8 lucas más, Ale. ¿Ah? Vas a recibir 8 lucas más. No tenés. No, porque tú ya tenías una buena jubilación. Ya. Gracias, querido Gonzalo. Nos vemos más ratito. Ya, vamos con una nueva conversación, 8:42. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. También lo comentábamos en titulares que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma a Gendarmería impulsada por el gobierno, incorporando una excepción a la disolución de gremios que excluye a las asociaciones que agrupan a funcionarios no uniformados. Y con esta modificación puntual, el resto del proyecto fue visado sin cambios, quedando en condiciones de ser votado en la sala de la Cámara Baja. Vamos a conversar sobre este tema con la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, presidenta además de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Muy buenos días. ¿Cómo está, diputada Morales? Hola Daniela, muy buenos días, muchas gracias por el contacto y buenos días a la gente que nos está escuchando. Aquí con Alejandro Guille, que toma la posta con la primera pregunta. Hola Alejandro también. Hola Javiera, diputada de la República, perdón. Diputada de la República. Sí, de Magallanes. Ojo. Magallanes. ¿Se va a poner a cantar ahora? Arica, Magallanes, siempre me... No.
Oye, vamos al fondo de esto. ¿Esta reforma tiene que ver con un clima de desconfianza en el personal de Gendarmería o venía de antes? No, a ver, yo entiendo que esta reforma busca otro objetivo, no obstante, se da en un contexto muy complejo para Gendarmería después de la operación Apocalipsis. El objetivo de esta reforma no es el que suena mucho en los diarios ni todo. El objetivo de la reforma es que la institución de Gendarmería, que hoy día está bajo justicia, se movilice al nuevo Ministerio de Seguridad Pública y por lo tanto pase de ser un órgano quizás en algún minuto más pensado exclusivamente en el control carcelario a un órgano ya con una definición más de seguridad y de orden público, dado que el desafío de controlar las cárceles y la cantidad de delitos que se ejecutan desde dentro de las cárceles es una realidad nueva que estamos enfrentando como país. Ahora, entonces, ese es el corazón. El corazón es que Gendarmería pase desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Pública y por tanto esté mucho más coordinado y tenga el presupuesto y los aumentos de presupuesto que hemos entregado a las instituciones de seguridad los últimos años. Ese es el objetivo principal. ¿Qué facultades otorga esta ley a Gendarmería para intervenir dentro de los penales? Es que justamente muchas de esas atribuciones ya se le habían ido entregando a Gendarmería por leyes separadas, ¿ya? Por leyes separadas se había incluido la obligación de los gendarmes de colaborar en las con las investigaciones que se realizaban adentro de Gendarmería, de colaborar en los juicios. Todo eso ya había pasado los últimos años, porque le recuerdo a la audiencia que en estos 4 años hemos aprobado 70 leyes en materia de seguridad. Entonces, eso ya estaba pasando, pero faltaba esta parte de decir, ¿saben qué? Gendarmería pasa ahora al Ministerio de Seguridad Pública, se coordina con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, su presupuesto se estudia y se aprueba en base a la seguridad. Sí. Ese es el corazón de la propuesta. Sin duda, el apoyo y la urgencia que ha recibido este proyecto viene, se entiende, por lo que ha sido la operación Apocalipsis, donde se conoce esta red de corrupción adentro de Gendarmería, que probablemente es lo que más se lleva los diarios y las atenciones, pero el corazón del proyecto es reforzar la institución. Y otra cosa más que es muy importante y de la que no se habla nada: nuestro país no está bien en materia de reinserción social. Sí, déjeme... Solo debatimos en materia de control y no hablamos de reinserción, y este proyecto sí hace algo. Diputada, vamos justamente a esa área, digamos, que ha tenido poca visibilidad, pero que tiene relación justamente también con las asociaciones de funcionarios dispuestas en la reforma constitucional a Gendarmería. Primero se habló de la disolución, pero tengo entendido, no sé si es así, y usted me corrige, y vamos a hablar también de la importancia de la reinserción social, pero la creación de este nuevo servicio especializado que va a estar bajo el mandato, tengo entendido, del Ministerio de Justicia, sí permitiría que el personal no uniformado pueda organizarse en asociaciones grimales, pero el otro, el que queda bajo el alero del Ministerio Público, no. Hablemos de ahí cómo se separan estos grupos de funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Hablemos del tema gremial, que es una consecuencia del objetivo principal. Claro. A ver, lo primero, lo que hace la reforma constitucional, que es muy cortita, porque la pega va a quedar gran pega pendiente para el próximo gobierno, es decir, ahora Gendarmería pasa bajo el Ministerio de Seguridad Pública. Y dentro de un año, el próximo gobierno tiene que presentar un proyecto de ley que da la obligación ahí establecida para crear un servicio de reinserción social bajo el alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Así se está trabajando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las instituciones bajo el Ministerio de Seguridad Pública, de orden y seguridad pública, son no deliberantes, verticales, no horizontales, y por lo tanto nuestra propia legislación señala que no puede haber asociaciones gremiales. Así es. Una consulta, diputada, a ese punto exacto. La experiencia. Pero dejemos que termine la idea, porque no ha desarrollado todavía la idea. A mí no me queda claro. Sí, siga por favor y ahí le pregunto. Todo lo que ocurrió. Sí. Perfecto. Entonces, al llevar a Gendarmería al alero del Ministerio de Seguridad Pública, de manera automática, Gendarmería todo pasa a ser una institución de orden y seguridad, y por tanto las asociaciones gremiales
ya no pueden formar parte de su funcionamiento. Sí. Ya, no obstante, sabemos que todos los funcionarios públicos tienen otras formas también de negociar sus condiciones salariales, lo estamos viendo con el reajuste, etcétera, ¿no es cierto? Ya, pero ese es el corazón, y por eso lo que establece la ley es que una vez que pasen, ya estas asociaciones gremiales se disuelven. Así ¿Ya? es, sí. Y eso eso ha causado cierto ruido comprensible. Yo soy una parlamentaria de izquierda, a mí me duele terminar con agrupaciones sindicales, pero también entiendo que en las instituciones de orden y seguridad estas causan más bien, no son tan bienvenidas como, en mi opinión, son tan bienvenidas en la empresa o en otros sectores de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Diputada, ¿Qué pasó? la consulta mía tiene que ver justamente con el rol de las organizaciones de funcionarios. Muchas críticas a la situación del Gendarmería vienen de estos gremios y que lo han logrado poner en la agenda. También ellos muchas veces han denunciado corrupción de los altos mandos. Si ahora el gendarme queda como un simple funcionario sin ninguna posibilidad de actuar, se pierde un control sobre los mandos. Porque lo que no resulta explicable es que el problema principal que tenemos es que los reos operan desde las cárceles. Y eso con un dejar de hacer institucional y con recursos escasos. ¿Quién saca la voz ahora cuando se enfrenten los problemas internos de Gendarmería? ¿Lo van a hacer las autoridades mayores, la burocracia? A ver, qué buen punto. Yo no creo que las asociaciones o los gremios tengan la obligación de estar chequeando si hay o no corrupción en la institución, pese a que siempre es bueno. Creo que para eso existen muchísimos otros controles, que es lo que tiene que operar. Y entiendo también que desde las agrupaciones gremiales de gendarmes, estoy hablando de los uniformados, sí, quien portan armas. Hay, por cierto, una molestia porque estamos desarmando de alguna manera con esta reforma su trabajo gremial de muchísimos años. Pero las instituciones de seguridad requieren ser bien verticales en su funcionamiento. Entonces, todo lo que pueda colaborar en mayor control de Contraloría, etcétera, hay que fomentarlo. Pero acá hay un tema de orden de mando dentro de la institución. Las instituciones de seguridad son muy verticales, y requieren que no existan dobles mandos a veces. Para poder realizar su función de manera adecuada. Y eso es lo que está detrás de la norma que hoy día ya tenemos. Esto no es una discusión que esté abierta, que impide que en este tipo de instituciones haya asociaciones gremiales. Y esto no es una anomalía chilena, sino que es parte incluso de las excepciones que se dan en materia de derechos humanos para el derecho a asociarse. En materia de derechos humanos, internacional, tratado, etcétera, y nuestra Constitución también así lo establece, señala que el derecho a asociación sí se limita muchas veces, por ejemplo, por razones de seguridad pública. Ya, pero como no terminó la idea, solo para aclarar, diputada Morales, en relación a esta nueva institucionalidad o el servicio, ¿no?, especializado de reinserción social, que ya sabemos, ¿no?, 12 meses desde la entrada en vigencia, una vez que también ahí sea aprobado, esos funcionarios y funcionarias van a poder sí contar, porque no es incompatible, con la organización gremial, ¿no? Sí, y quiero explicarlo, si me lo permiten, por favor. A ver, primero, voy a hacer un análisis un poquito más profundo de un tema también relevante, más allá de la situación gremial de la institución. La reinserción social es importante y es una urgencia, y nuestro país nunca lo ha enfrentado. Hoy día la reinserción social está, digamos, encarnada en nuestro Estado en un departamento dentro de Gendarmería, sin un presupuesto determinado, sin metas verificables, y eso requiere cambios, requiere presupuesto. Yo no voy a ser muy sincera. Cuando me llega el proyecto y veo que el proyecto de ley de reinserción no lo vamos, aunque lo presentáramos ahora, no alcanzamos a tramitarlo y por eso queda para el próximo gobierno, sí tuve dudas de decir, a ver, este próximo gobierno va a jugárselas por crear un buen servicio con presupuesto, con métricas, en que efectivamente trabajemos para tener buenas tasas de reinserción y así enfrentar también la delincuencia. Tuve dudas, pero sabes que durante la tramitación he escuchado a los representantes del Partido Republicano con un compromiso también en ese orden, y eso la verdad es que me tiene un poco más tranquila. Yo espero que lo cumplan ahora al momento de ser gobierno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal como tú señalabas, Daniela,
todos quienes trabajan en reinserción, que es gente no uniformada de gendarmería, ¿no es cierto?, van a pasar por un tiempo muy corto hacia el Ministerio de Seguridad Pública. Es como un ida y vuelta, ¿no es cierto? Ahora se van al Ministerio de Seguridad Pública porque forman parte de gendarmería, pero el objetivo o el diseño de esta reforma constitucional es que cuando aprobemos la ley de reinserción social, ellos pasen a formar parte de ese nuevo organismo, ya como ocurrió en materia juvenil también, que ahora tenemos 2 servicios, ¿no es cierto? Están las cárceles de los, digamos, jóvenes, o más bien centros de reclutamiento, y aparte el servicio de reinserción juvenil. Bueno, entonces, al menos a mí en el proyecto original veía que había una anomalía, porque todas estas razones que yo di antes, que explican o justifican más bien bajo mi punto de vista y el del derecho internacional, ¿por qué limitar la asociatividad en el caso de los no uniformados? De los uniformados no aplica para gente que trabaja en reinserción social, ¿no es cierto? Pero, ellos no portan armas. Siguen siendo gendarmes, pero no portan armas de alguna manera. Claro, son funcionarios de gendarmería, pero no son gendarmes propiamente tal. Se entiende. No son uniformados. Entonces, ahí yo entendía que esos funcionarios sí no tenían por qué ver limitado su asociatividad, su posibilidad de generar asociaciones gremiales. Y eso es lo que trabajamos. Igual no resuelve el tema de fondo. Presentamos esta excepción con el objetivo de que ellos, durante este tiempo en que van a estar bajo seguridad pública, puedan mantener sus asociaciones gremiales, hacer las negociaciones que hacen, tener fuerza sindical, pensando que de acá, espero que en un muy corto tiempo, ellos vuelvan al Ministerio de Justicia como el servicio de reinserción. Claro, el tema es que están ya anunciando posibles éxodos masivos respecto al trabajo de gendarmería propiamente tal en las cárceles penitenciarias. Bueno, vamos a ver ahí ¿Cómo éxodos? Éxodo masivo de funcionarios y funcionarias de gendarmería respecto justamente a la imposibilidad, ¿no?, de tener esta asociación, porque lo dice, la Asociación de Gendarmes advierte impacto de reforma en la estabilidad del sistema penitenciario y la alerta eventual del éxodo de funcionarios, pero hay que ver ahí cómo sigue la discusión y cuánto pueden... Sí, a ver... digo, para los gendarmes propiamente tal. Sí, yo me imagino que ellos lo que están tratando de hacer legítimamente es dar señales de que no quieren dejar de tener gremios, y esto es una decisión súper difícil. Y son varios. Sobre todo para parlamentarios de izquierda como yo, es una decisión difícil, ¿no es cierto?, quitarles la posibilidad de asociarse, pero justamente, como señalaba antes, en materia de seguridad, el buen funcionamiento del servicio sugiere que ellos utilicen otras vías para negociar sus condiciones laborales. Espero no equivocarme, según la información que nos han dado, es difícil que los gendarmes renuncien todos masivamente por no poder formar asociaciones gremiales. Pero bueno, es parte del debate, ¿no es cierto? Sí, pero además el problema no es tanto la negociación gremial, porque eso negocian bien. El tema es que un gendarme que ve corrupción y tiene el respaldo de una organización detrás, se puede atrever. Un gendarme que está solo frente al sistema jamás va a denunciar. Claro. Entonces la transparencia de lo que pasa en las cárceles, la posibilidad de que sea más abierto y que haya más capacidad de denunciar, porque el problema principal en Chile hoy día es que los reos operan desde las cárceles. Exacto. Y no sé si esto va a ayudar en algo. Sí, yo entiendo el punto, Alejandro, pero también quiero recordar que hoy día hay hartos mecanismos en que un funcionario público puede denunciar la corrupción incluso anónimamente a Contraloría, y eso inicia los procedimientos. Entonces, puede ser, recojo el punto, de que con esto se pierde un poco de control interno de la institución, pero dada también la operación Apocalipsis, se nos muestra o se revela que este es un servicio que tiene muchas complejidades de mando dentro, porque una red de 47 gendarmes a lo largo de 2-3 cárceles, es difícil entender cómo no hubo ningún funcionario que denunciara. O sea, es una institución que funciona bastante mal en ese sentido, y es por eso que hay que hacer todos estos cambios. Diputada, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Javiera Morales, parlamentaria del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Gracias por este contacto telefónico. Que le vaya muy bien y gracias por explicarnos. A ustedes, que tengan buen día. Chao, chao. Chao, un día muy laborioso, diputada. Rápidamente, faltan 2 minutos para las 9. Revisamos la agenda para esta jornada. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día.
Va a haber novedades. A las 9 se realiza la formalización del conservador de bienes raíces de San Miguel, Sergio Llaver, conservador de Chillán, también Yamil Najle y Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Cierto que todavía no termina este enredo. Y no cae el principal protagonista. Y a las 11 de la mañana se realiza la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitanos, Javier Armendáriz, a propósito también de este caso donde fue el jefe, ¿no? Toda esta investigación en relación al caso de Gustavo Gatica. Bueno, también ahí, no solo metropolitano, el centro norte es Armendáriz, Héctor Barros del sur, Lorena Parra, metropolitano oriente, y Marcos Pastén de fiscal regional metropolitano occidente. Eso va a pasar a las 11 de la mañana. Vamos con los resultados de la pregunta del día, que dice así: Claudio Crespo fue absuelto pese a que se acreditó que le disparó a Gustavo Gatica. ¿Qué te parece? Un 4% dice que se ha aplicado bien la ley. Un 17% que aún queda la posibilidad de pedir la nulidad. 78% dice que es un error de la justicia. Clarísimo. ¿Cómo estamos? Clarísimo. ¿Nos vamos? Nos Hasta vamos luego. con Pásalo 20 bien. grados, esperando 30 para esta jornada. Ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.